pedidle perdón. Buenas. Hoy tenemos muchas noticias que comentar, de hecho las tenía que haber comentado ayer, sin embargo con la noticia de la subida de precio de PlayStation 5, que se acabó confirmando de manera oficial, pues tuve que abarcar básicamente todo el tema en un solo vídeo, pero bueno, nos ponemos al día. Sin embargo, y precisamente derivado de esa noticia, he estado a punto de hacer un vídeo sobre la Xbox Series S. Una plataforma que en este canal ha tenido un espacio muy especial y de hecho creo que el vídeo más visto del canal ahora mismo es precisamente uno relacionado con esta plataforma. En aquel vídeo decía que no nos merecíamos esta videoconsola. ¿Por qué? Pues porque la gente, en vez de ver aquí un valor de marca, un valor seguro para el usuario, donde podías acceder a la nueva generación de consolas por muy poco precio, se dedicó a criticarla. Se dedicaron a hacerle artículos basura en la prensa, se dedicó a hacerle memes en las redes sociales y ahora tenemos consolas por 900 euros. Quizá tendríamos que haber valorado un poco más esto. Es la última vez que he visto que en la industria alguien, un directivo o un ejecutivo se ha preocupado de que el usuario tenga una opción real de accesibilidad a este mundo. Y ya habéis visto lo que ha hecho la sociedad con ella. Pero bueno, vamos al lío. A día de hoy, de hecho, otra plataforma que se está empezando a volver muy atractiva para todo tipo de jugadores es la Nintendo Switch 2. No porque Nintendo Switch no fuera atractiva ya de por sí, pero sin embargo eran unas consolas que la gente compraba sobre todo para videojuegos exclusivos. Pues la cosa ya no se está limitando solo a eso, porque ojo con la última hora. Algunos apuntes hay de que Capcom estaría, por ejemplo, trabajando para traer Devil May Cry 5 a Nintendo Switch 2 y que se estaría trabajando incluso en la próxima entrega ya para sacarla directamente en esta plataforma. Pero hay más. También parece ser y se ha dejado caer que Hell is Us ha sido registrado precisamente como un videojuego que va a llegar a Nintendo Switch 2. Y estamos hablando de uno de los mejores juegos del año pasado, no entro a discusión. Al igual que también, según los desarrolladores, Crimson Desert estaría sopesándose para ir trabajándolo desde ya en esta plataforma. Con lo cual ya veis que están llegando grandes videojuegos. Hay que decir que Nintendo poco a poco está absorbiendo esa parte de la industria de alto presupuesto que no llegaba a la plataforma, al igual que Xbox está absorbiendo lo poco que no llega a su sistema, ya que por ejemplo de manera reciente han dicho que Dispatch, uno de los videojuegos más queridos del pasado año, va a llegar a Xbox durante el próximo verano y además contará con sistema Play Anywhere. Aunque hay una diferencia entre esta versión y la que tenemos precisamente en Nintendo Switch, ya que se ha comunicado que este videojuego no va a tener censura. Va a ser la misma versión que hay para PC y para PlayStation 5. La censura, por supuesto, la puedes aplicar si así lo consideras, pero el videojuego vendrá completamente liberado, bajo la obra del artista en su momento. Y bueno, pues esto era una de las grandes preocupaciones que tenía la comunidad, pero así lo han comunicado a través de redes sociales. Aquí no está Japón por medio, así que no hay, digamos, esa diferencia que hace pues una versión muchísimo peor. Y hablando de Xbox, precisamente vamos allá con uno de los temas gordos que tenemos para este vídeo. Game Pass. ¿Qué es lo que está pasando con el Game Pass? Porque últimamente hay mucha noticia. Pues a ver, ya sabéis que uno de los planes que tiene la actual ejecutiva de Xbox es sacar alguna posibilidad de que Game Pass vuelva a resultar atractivo a nivel de precio y económico. Bien, pues una de esas opciones podría estar pasando por un Game Pass dedicado solo y exclusivamente a juegos propios. Esto no se está diciendo por decir. Parece ser que en el código interno se ha registrado un Game Pass llamado Tritón. Esto, entiéndase que es un nombre en clave, ok. También había un Game Pass llamado Europa, que creo que era el Game Pass más barato de todos, etcétera, etcétera. Este Game Pass pues registra solamente videojuegos propios de Microsoft, tanto actuales como más clásicos, estilo Doom 64, por ejemplo, aparece ahí. Y bueno, pues como idea, la verdad que me parece muy interesante. Me parece una idea muy interesante porque sí sería algo parecido a lo que existe en el mundo de la televisión. Por ejemplo, tú cuando te metes en Apple TV, ¿qué es lo que tienes ahí? Solamente el catálogo propio, solamente tienes sus películas y luego a partir de ahí ya
El resto pues las tienes que pagar como alquiler, las tienes que pagar como compra o lo que corresponda, ¿vale? Te dejan por supuesto esa opción. La cuestión es que ellos viven sobre todo y principalmente de su propio catálogo, de su propia producción. Y esto podría estar pasando con Game Pass, porque hay gente que solamente le interesa Game Pass por los videojuegos propios día 1. También porque hay videojuegos de terceros, pero eso ya veremos a ver cómo lo arreglan. Y bueno, pues esto tendría que ofrecer muchísimas posibilidades, aunque en todo esto, por supuesto, hay un pequeño matiz. ¿Cuánto debería de costar un Game Pass que solamente incluya videojuegos de producción Xbox? Aquí pues entramos en un pequeño debate porque hay muchos videojuegos propios que todavía no se han incluido. Por ejemplo, la saga Call of Duty. Todavía estamos a la espera de que lleguen todos esos títulos de Activision que se nos habían dicho en algún momento que tenían que llegar. Así como otros videojuegos que no tienen que ver con la saga Call of Duty, pero que están asociados y que son licencias que a día de hoy incluso puedes llegar a comprar en la propia tienda de Microsoft. En ese aspecto todavía tienen mucho catálogo por delante para sacar cosas. Y de hecho creo que sería un Game Pass bastante atractivo si me lo dejan en torno a los 9 euros o cosas por el estilo, ¿vale? Que me lo dejen a un precio similar o cercano al Game Pass estándar, ¿no? De lo que sería el que te da acceso al online. Un precio un poco más por encima de ese, yo creo que estaría, la verdad, bastante bien. Si ya me pones este Game Pass a unos precios similares a, por ejemplo, los que tiene el Premium y demás, para mí pierde todo el atractivo. ¿Por qué? Porque en Game Pass Premium ya tienes casi todo ese catálogo de juegos propios de Xbox. Realmente no tiene sentido que lo equipares al precio que tiene esa suscripción. ¿Que no te llegan día 1? No, pero es que al año siguiente ya vas a tener los 3 o 4 o 5, bueno, según qué año, que te han ido lanzando. Con lo cual, pues lo dicho, para mí perdería bastante atractivo. Si realmente este Game Pass existe, desde luego que tendría su gracia, por supuesto, tendría también sus posibilidades dentro de la comunidad, creo que sería bien acogido, pero tienen que tener mucho cuidado con el tema del precio y, por supuesto, englobar ya todo lo que falte de videojuegos propios. También tenemos por ahí el Prototype, mismamente, otro videojuego que también tendría que haber entrado porque es parte de Activision. Más allá de algún clásico que todavía yo no me explico cómo no está metido en el Game Pass desde hace tiempo. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Pero a Game Pass, por cierto, creo que le queda mucho tiempo de vida. Os comento el porqué. Recientemente vimos un evento de Xbox dedicado a terceras compañías y uno de los nombres más repetidos fue precisamente Game Pass. De unos 19 videojuegos que presentaron, un total de 14 llegan a la suscripción y muchos día 1. Por no decir prácticamente todos, incluyendo el que ahora mismo estáis viendo en pantalla, The Expanse. Este videojuego llegará durante el próximo año 2027, más concretamente durante la próxima primavera para PlayStation 5, Xbox y por supuesto el PC, además de estrenarse día 1 en el Game Pass Ultimate. Habrá una beta cerrada el próximo 22 de abril. Ya os comentaré alguna cosa al respecto de este videojuego, pero en fin, ¿esto qué es lo que nos dice? Que en 2027 sigue habiendo planificación de traer videojuegos día 1 a la suscripción, y este no es un videojuego cualquiera, es ni más ni menos que de la gente que ha hecho la saga Mass Effect, entre otros cuantos videojuegos por el camino. Veremos a ver qué tal le sale este experimento, le iremos haciendo un seguimiento en el canal. ¿Y saben ustedes qué otro videojuego va a llegar día 1 al Game Pass? Particularmente este que estáis viendo en pantalla, lo nuevo de los creadores de la saga Yakuza, Stranger Than Heaven. Un título que ya sabéis que nos traslada a Japón en 5 épocas diferentes. Estamos hablando de 1915 a 1965. Básicamente en cada década vamos a vivir una experiencia. Veremos a ver qué tal sale la cosa, porque será un videojuego un poco más oscuro que la saga Yakuza. Va a tener pues esos elementos de mafia, cómo se va creando poco a poco. E incluso ya algunos han enlazado que realmente este videojuego es una especie de precuela de la saga Yakuza. Vemos algunos barrios bastante famosos cuando se están formando, por ejemplo, y algunos personajes que parecen que pueden tener que ver con esos otros que nos encontramos durante la saga. Pero bueno, un videojuego que la verdad tiene muy buena pinta y que en principio tendrá una transmisión mucho más amplia el próximo 6 de mayo para conocer más detalles. Por poner un ejemplo más y no aburriros, otro videojuego que va a llegar día 1 al Game Pass durante el próximo año tiene que ver con un continente que nos está trayendo grandes joyas, con Corea. Particularmente porque nos anunciaron este videojuego que estáis viendo ahora mismo, Mosa, un título que en este caso plantea pues un videojuego de acción
en tercera persona, muy similar al estilo Black Myth Wukong, más o menos como esta clase de videojuego. Hemos visto incluso lo que es el sistema de fijado de enemigos, un poco lo que es el sistema de esquivas, parece que funciona bastante similar. Ya no sé cuánta verticalidad tendrá este videojuego o cómo de grande será su desafío, porque sí, será un videojuego desafiante, aunque no se esperen ustedes un Souls necesariamente. Habrá por supuesto ciertas dosis de ello. Si se parece al mencionado videojuego, desde luego que vamos a tener algunos enfrentamientos que nos van a dar algún dolor de cabeza. Pero bueno, esto, repito, llegará durante el próximo año a Xbox, día 1 en el Game Pass, PlayStation y PC. Como veis, Game Pass sigue teniendo espacio en ese cambio de rumbo que Xbox nos está proponiendo para los próximos años. Obviamente le vamos a ir haciendo un seguimiento a todo esto. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con las informaciones que en las últimas horas nos ha dejado Nate the Hate, al que algunos llamarán filtrador, yo lo llamo papá, ¿vale? Así debería de ser con esta gente porque se le faltó mucho el respeto en su momento cuando simplemente transmitía información pura. ¿Qué es lo que nos ha comentado? Pues papá nos ha dicho básicamente que a finales de este año vamos a tener el anuncio de Zelda Ocarina of Time Remake. Básicamente uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos estaría de vuelta. En este caso, para Nintendo Switch 2. No ha dado ningún detalle adicional, ni de cuándo se va a anunciar, pero ahora vamos a ir con otra información que podría ir de la mano precisamente con todo esto. Vaya pedazo de noticia. Yo cuando lo vi ayer pegué un bote de alegría porque, hombre, ahora tú puedes jugar a Zelda Ocarina of Time si te apetece con el Nintendo Switch Online. Y también ha habido alguna que otra versión revisada con el paso de los años. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a ese videojuego le hace falta un cambio en muchos aspectos. A día de hoy mucha gente no se sentiría cómoda jugando ese videojuego y habría determinadas cosas que no entendería por qué triunfaron. Con una revisión completa esto será muy posible, porque aquí ahora cabe preguntarse otro detalle. ¿De qué tipo de remake estamos hablando? ¿Remake de estos de muñecos y como lo que se solía criticar en su momento? ¿O va a ser algo mucho más profundo y denso? Yo en lo personal optaría por una fórmula visual muy parecida a la que han utilizado en el Dragon Quest VII reimaginado. Obviamente no el mismo estilo de juego, me refiero lo que es la fórmula visual colorida, que se siga sintiendo como videojuego de otra época, pero que a su vez se siga viendo una imagen moderna. Eso es lo que me gustaría. A mí lo que no me gustaría en lo personal sería el típico remake en Unreal 5, que a ver, puede salir bien, pero me refiero, el típico como el que hicieron con Oblivion, como el que han hecho con otros cuantos videojuegos, que tú lo ves y dices, mira, esto no se parece al videojuego clásico. Porque los remakes de Unreal muchas veces lo que tienen es un poco un cambio de iluminación global muy feo. Es como que lo vuelven todo demasiado realista. Y este videojuego, pues hombre, no digo que lo realista no le quedase bien en algunas cosas, pero esto es otra completamente distinta. Y ojalá que no tiren por esa vía. Ojalá que mantengan ese colorido, que mantengan esa esencia y que por supuesto a nivel mecánico de controles y todo eso el videojuego mejore, obviamente. Pero bueno, lo tendremos en unos meses, así que lo vamos hablando por aquí porque vaya pedazo de noticia. Aunque no es la única. La otra pregunta es ¿cuándo se podría anunciar todo esto? Pues mirad, según este mismo informador precisamente, dicen que ahora mismo no hay previsto ningún evento grande de Nintendo hasta el próximo mes de junio. Eventos menores parece que unos cuantos, pero lo que es el típico evento grande, potente, donde se anuncian cosas nuevas, hasta junio básicamente nada. Y en cierto modo hay que decir que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque a la vista tenemos un par de videojuegos todavía por lanzar y poco a poco pues entiendo que querrán ir vendiéndolos antes de anunciarte lo siguiente. Nintendo es un poco así, todo se ha dicho. Vamos a ver si así se van apagando ya los rumores de eventos que tenemos básicamente cada semana. Nintendo es verdad que se está demorando un poco en este sentido, pero es que, lo dicho, van juego a juego. Quieren vender todo lo que sacan, quieren dedicarle a cada videojuego el espacio necesario y máximo que sea posible, antes de decirte, oye, mira lo que tenemos. Y de hecho, no es que vayamos a tener poca cosa, ya que este mismo informador nos ha comentado lo siguiente. A lo largo del verano va a llegar un nuevo juego de Star Fox.
algo que solicitaba la comunidad desde hace mucho tiempo, y más teniendo en cuenta que próximamente este personaje va a estar presente en alguna que otra producción cinematográfica. Lo dejaremos ahí. De hecho, a finales de este mismo año también tenemos otro videojuego que la gente está olvidando, Das Blues. Estamos hablando del nuevo juego de From Software, un título del cual pues de momento hay mucha frialdad informativa y la gente pues no sabe muy bien qué expectativas formarse con este título, pero ojo, que lo tenemos este año. Y según este informador, lo que parece que no habrá este año es un nuevo Mario 3D. Parece ser que la planificación de ese videojuego, lejos de lo que muchos, incluido yo, hemos estado pensando, sería al próximo año 2027. No es que vayan a faltar juegos, pero siendo el aniversario de Mario, esto me deja algo frío. Yo voy a ser completamente honesto. Solamente quiero fecha del nuevo Fire Emblem. Lo de Zelda está muy bien y es maravilloso, pero quiero la fecha del nuevo Fire Emblem. Desde luego que el catálogo de Nintendo Switch 2 se va a quedar en algo muy importante a finales de este año. Y bueno, si estáis pensando en haceros con la plataforma, ya sabéis que hoy en día con las consolas, cuanto antes te la compres, casi que mejor, porque con el cabo del tiempo no paran de subir de precio. Y Nintendo ya ha avisado de que está observando el panorama para saber si tienen que hacer ajustes. Pero bueno, ajustes han hecho en los últimos tiempos. Esto lo dejo para el final del vídeo para aclarar cierto punto, ya que se ha estado comentando de que Nintendo ha bajado los precios de los videojuegos en formato digital. Y eso tiene una parte de contexto muy importante que decir. En primer lugar, eso sobre todo es en Estados Unidos de América, ¿vale? Porque en territorio europeo el precio del físico y digital no era el mismo. Por ejemplo, el último Donkey Kong en formato físico valía 80 euros, pero en formato digital valía 70. Es decir, eso ya estaba aquí establecido. ¿Qué es lo que pasa? Que en América no. En América el precio digital y físico era básicamente idéntico. Y claro, pues ahora el digital lo han puesto $10 más barato. Ahora tiene todo un poco más de coherencia. Es que el formato digital, yo lo he pensado siempre, no puede valer lo mismo que el formato físico. Tú estás sacando mucho más dinero de ahí. Formato físico yo entiendo que hay una parte de distribución, una parte de creación y prensado de discos y todo ese tipo de rollos. Cartuchos en este caso, ¿vale? Así que pues eso es simplemente una respuesta lógica. No tenía sentido que en un mercado lo hicieras y en otro no. Han hecho el ajuste pues como se tenía que haber hecho en un principio. Pero si vives en territorio europeo como yo, tú no notas cambios, eso sigue exactamente igual. Es que aquí ya lo habían aplicado en condiciones. Pero sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios podéis dejarme lo que serían vuestras opiniones y por supuesto y como siempre quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.